Y, eh, y ya quedaría después de la subsiguiente semana el pendiente del examen de la segunda unidad, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a hacer la última clase que es antianémicos, una clase cortita, ¿sí? Pero vamos a avanzarla porque esta parte, esta clase sí incluido porque es una prioridad nacional, está dentro de los programas nacionales, el tratamiento de la anemia, ¿sí? Tanto en gestantes como en niños, sobre todo es la prioridad. No hemos tenido grandes desbalances en el tratamiento, ¿no? Entonces, y bueno, con el crecimiento también de algunos tipos de oncología que los van a ver los antineoplásicos con el doctor Gordillo, pero algunos de estos requieren un tratamiento específico para mejorar las condiciones de nuestros pacientes. Entonces tenemos fármacos antianémicos y fármacos de crecimiento hematopoyético. Esto sí tenemos que acordarnos mucho, muy bien de nosotros de las anemias, porque nosotros hemos visto en fisiología muy bien, cuando hicimos la parte de hematología, vimos la creación de los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos requieren básicamente dos formaciones. Primero tenemos las anemias premedulares o carenciales, que es las que vemos constante y normalmente nosotros, ¿no? Las ferropénicas y megaloblásticas. Las ferropénicas, dependiente del fierro, que ustedes saben que se pega a la hemoglobina y ayuda a la maduración del glóbulo rojo. Y las megaloblásticas que dependen del déficit de la vitamina B, ¿no es cierto? Entonces, y el ácido fólico. Y entonces este tipo de complejo vitamínico B y el ácido fólico hace que el ADN no se divida las veces que se necesita, entonces dejando unos glóbulos rojos grandes y débiles, que no tienen la misma capacidad de transporte de oxígeno, porque no van a transportar bien hemoglobina. Entonces, ambas son premedulares o carenciales. Pero también tenemos anemias postmedulares mismas o aplásicas. Estas medulares mismas o aplásicas son congénitas o adquiridas. Congénitas cuando por algún motivo hay una malformación genética, ¿no es cierto? Y entonces las personas no tienen la capacidad de formar los glóbulos rojos como estamos acostumbrados. Y aplásticas, adquiridas, perdón, de las anemias plásticas adquiridas, cuando por algún motivo, pues llámese una patología como una leucemia, ¿no? O llámese algún efecto ambiental como radiación, entonces altera nuestra médula ósea de los huesos, la médula roja, y no podemos producir glóbulos rojos, ¿no? Las anemias postmedulares generalmente se deben a sangrados intensos, ¿no? Lo que hemos estado viendo ayer, por ejemplo, las hemorragias intensas se llevan todos los glóbulos rojos, ¿no? Entonces tenemos factores de crecimiento hematopoyético en las anemias premedulares o carenciales. Ahora ya estamos claros dónde estamos trabajando. Los factores de crecimiento pueden ser vitaminas como la B12 o el ácido fólico y los factores minerales como el fierro, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar de las ferropénicas, de las anemias dependientes del fierro, que impide una eritropoiesis medular normal, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a que disminuye el fierro disminuye la eritropoiesis, tenemos menos glóbulos rojos, como hay menos glóbulos rojos en la médula, comienzan a formarse glóbulos rojos chiquititos, ¿no? Que no pueden transportar oxígeno de la manera adecuada, no forman hemoglobina, como hemos visto, el hierro es importante para la formación de la hemoglobina, el grupo M, y entonces se quedan los glóbulos rojos chiquitos y sin hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿y de dónde viene este déficit de hierro? ¿De dónde viene? ¿Por qué se da? Bueno, el hierro, como les digo, primero vamos a hacer sus funciones, primero transporta el oxígeno, hace las hemoproteínas, ¿no? Regula la síntesis mitocondrial del grupo hemo, utiliza el CO2, el oxígeno, perdón, recuerden el grupo hemo, ¿sí? Y hace algunas funciones metabólicas. Ahora, acá tenemos que ver que hay diferentes formas para que haya un déficit de hierro. Primero, se incrementa su requerimiento o hay déficit de requerimiento. Cuando se incrementa su requerimiento es porque hay pérdida de hierro y esto aumenta el requerimiento. ¿Dónde aumenta la pérdida de hierro? Cuando tienes sangrados, no necesariamente una hemorragia masiva como hemos visto, pero por ejemplo, nosotros tenemos nuestros niños en nuestros colegios, ¿por qué tienen anemia?
porque se les pega, por ejemplo, los parásitos en los intestinos, ¿no? Y estos parásitos, al pegarse en los intestinos, van haciendo microhemorragias, ¿no? Y estas microhemorragias van haciendo que se pierda hierro en forma permanente, constante, pero en microelementos, no te das cuenta. La otra parte es y esto aumenta el requerimiento de hierro, los niños se van quedando sin hierro, ¿no es cierto? Y nosotros no nos damos cuenta y les damos la misma dieta. ¿Y qué es lo que sucede al final? Que los niños, encontramos niños en los colegios anémicos, ¿no? Entonces, esto es una parte de la política del Estado. Y el déficit de hierro, cuando nosotros, primero, absorbemos menos hierro, por algún problema en el tubo digestivo, ¿no? En el intestino delgado, o cuando le damos menos hierro. O también cuando hay un déficit de utilización del hierro, este es un poco más raro cuando las enzimas que tienen que transportar al hierro de transferrina, etc., tienen una alteración, ¿no? Una alteración. Y estas enzimas, estas proteínas transportadoras del hierro que nos hacen para que se absorba, para que se transporte hacia el hígado, puede salir el hígado, todo eso, pueden alterarse genéticamente y entonces tenemos una persona con anemia. Pues miren todas las partes, ¿no? Entonces el hierro, al ingerirlo nosotros por vía oral, porque hay hierro también endovenoso, pero ingerirlo por vía oral, que es la parte preferencial en nuestra dieta, sería bueno que se pregunten dónde hay hierro en nuestra dieta, ¿no? ¿Dónde hay hierro? Entonces, toda esta parte se absorbe el hierro en la primera parte, el duodeno y la primera parte del yeyuno, ¿no es cierto? De ahí pasa el plasma, donde se va al hígado, ¿no es cierto? Y permanece en depósito. Y al hierro también existen las células del intestino delgado, ¿no? Entonces, y esta se va descamando y lo vamos eliminando con las heces, la excreción del hierro. Entonces, nosotros tenemos diferentes enzimas. Viene el hierro ingerido, más o menos ingerimos 10 a 14 miligramos al día de hierro en los diferentes alimentos que tenemos, verduras, la carne porque en sus glóbulos rojos tiene hierro, la sangre, los animales, nosotros somos, así suena un poco feo, somos animales carnívoros, ¿no? Omnívoros somos, ¿no? Pero somos carnívoros de por sí, entonces solo que nuestro sistema digestivo no está para comer carne cruda, ¿no? Tenemos que comer carne cocida, pero aún así comemos proteínas, y estas proteínas tienen mioglobina, tienen sangre, ¿no? Entonces, toda esta cantidad de hierro, entonces se ingresa a nuestro duodeno, intestino uno, y se absorbe y es transportado por la transferrina. Esta enzima los lleva al hierro a formar la hemoglobina, ¿sí? Y a formar otras enzimas del citocromo P450 y también los lleva a formar hemosiderina en el hígado. Pero de los 14 miligramos que comemos al día, eliminamos 13.5, o sea, solo absorbemos 0.5 a 2 miligramos al día de hierro. Eso es lo que necesitamos. Sin embargo, a veces, niños que no comen carne, niños que no comen menestras, que tienen bastante hierro, ¿no? Entonces tenemos problemas y su déficit. Y es ahí donde estamos trabajando en los colegios para esto. Hay muchos niños ahora que son vegetarianos de niñitos, ¿no? Las mamás les dan vegetal, entonces tienen que revisar bien el tipo de dieta que les dan, ¿no? Las menestras es una alternativa que tiene bastante hierro. Entonces, para que vean más o menos la fisiología del hierro y dónde se pierde y por qué nosotros perdemos hierro. Entonces, para darle a una persona con déficit de hierro, entonces tenemos formas orales y formas parenterales. ¿Dónde se absorbe mejor? En las formas orales. Porque las formas parenterales te suben el hierro rápidamente, pero son sumamente dolorosas. El sulfato ferroso es lo que más les damos nosotros actualmente. La campaña del Estado es darle sulfato ferroso al niño. Se absorbe, es una tableta con 20 miligramos de hierro elemental que se absorbe bien el tubo digestivo. Sin embargo, sigue los mismos parámetros. Se absorbe una parte y otra parte es eliminada, ¿sí? Pero tiene que tener bien sus enzimas, la transferrina, todo eso para que pueda ser transportada hacia el plasma y forme hemoglobina, forme ferritina, ¿no? Forme hemosiderina, etc. Entonces, estimula la producción de hemoglobina, pues cuando tú le das hierro al paciente, ¿sí? Y eso previene y trata las anemias. Esta es la parte
de la política nacional actual. Por eso es de esta clase, ¿no? En esta parte ahora, el Estado les da hierro a los niños en los colegios y al darles hierro a los niños en los colegios, mejora su estado de hemoglobina. El hierro de Dextran es una forma parenteral, es decir, se puede colocar endovenoso, se puede colocar intramuscular, sino que tiene bajo peso molecular, no se usa mucho porque produce mucho dolor, ¿sí? En algunos pacientes les produce dificultad respiratoria, inestabilidad hemodinámica, a veces produce alergias, sin embargo nos apoya en subir la hemoglobina un poquito más rápido. Un tratamiento con sulfato ferroso nos demora 2-3 meses en subir la hemoglobina. Un tratamiento con hierro Dextran a la semana está mejor la hemoglobina, pero tiene efectos colaterales, como les digo. En las otras anemias, por falta de vitamina, es el ácido fólico o vitamina B12, que son necesarias, muy necesarias para la síntesis del ADN. Esta anemia generalmente no se presenta solita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vitamina B12 nosotros tenemos un gran depósito en el hígado, ¿no? La vitamina B12 cuando nosotros consumimos carne, consumimos verduras, estamos comiendo vitamina B12, ¿ya? Entonces esta vitamina B12 se almacena en gran cantidad. Se absorbe en el ilion, pero para absorberse necesita forzoso también la mucosa gástrica indemne, el factor intrínseco, ¿ya? Que se forma en la mucosa gástrica, nos ayuda a absorber la vitamina B12 más adelante. Entonces, tenemos pacientes actualmente que podemos cortarles el estómago. ¿Cómo les cortas el estómago? Les cortas el estómago cuando haces, por ejemplo, estas famosas cirugías para bajar de peso, las bariátricas, ¿no? Las cirugías cortan un pedazo del estómago y cortan la formación de factor intrínseco que nos ayuda a la absorción de vitamina B12. Entonces comienzas a bajar de peso en gran cantidad, pero también comienzas a tener déficit de vitamina B12 y te va a llevar a una anemia posterior. Entonces, esto sí tienen que manejarlo muy bien los cirujanos que hacen esto. Entonces, esta vitamina B12, para que tenga un déficit, tiene que tener meses, años de carencia, ¿ya? Entonces se presenta mucho en los niños, rara vez se presenta en adultos, sobre todo en las embarazadas, que ya tenían déficits previos, se embarazan y sus requerimientos suben un montón con el embarazo, porque tienen que darle vitamina también al feto que está creciendo con ellas, y entonces se viene la anemia. Esta vitamina B12 y ácido fólico que no se les puede separar, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay déficit? Primero porque se altera la absorción por las alteraciones gástricas, ¿no? Algunas enfermedades del intestino, ¿no? Como malabsorción, Crohn, etc., que no dejan que se absorba bien por el páncreas. La dieta, los veganos estrictos, la dieta vegetariana durante el embarazo nos lleva a este tipo de anemia. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 es casi exclusivamente en la carne, es más, está en el hígado depositada, ¿no? Algunos medicamentos bloquean su absorción, ¿no? Los antidiabéticos, la neomicina, etc. Y hay algunos errores congénitos del metabolismo, pues, ¿no? En la lactancia materna exclusiva, al darle más vitamina al niño, entonces también puede haber un déficit de vitamina B12. ¿Cómo lo estamos solucionando esto? ¿Qué es lo que pasa? Miren, entonces las gestantes tienen mucho problema. Entonces nosotros para evitar estos problemas le damos durante la gestación, desde los primeros meses, le damos vitamina B12 y complejo vitamínico B12 y ácido fólico y le damos fierro a la paciente gestante. Y esto nos ayuda a que la gestante pueda hacer que su feto se desarrolle normalmente, ¿sí? Entonces, estas son las absorción tanto del ácido fólico como folato, que se absorbe en el duodeno y ayuno, igual la vitamina D se reabsorbe igual, solo que la B12 se libera del complejo vitamínico B, ¿no? Ambas pasan al plasma, se fijan otras proteínas, ¿no? Y se eliminan. El folato ingresa a las células, pues, también para formar. Entonces, ¿cuál es su función? Las anemias megaloblásticas. ¿Qué es lo que hacen antes de seguir con el tratamiento? ¿Qué es lo que hacen el ácido fólico y la vitamina B12? Ambos maduran el ADN,
¿sí? Forman folatos y hacen madurar el ADN del glóbulo rojo y ayudan a su división, pero como no tenemos ácido fólico y vitamina B12, no se madura el ADN, no se divide el glóbulo rojo, no forma grupo M y entonces lo llevas a una anemia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Darle ácido fólico, vitamina B12, ayudar en la maduración y si tienes buena cantidad de hierro, entonces se forma el grupo M y puedes transportar hemoglobina. Ambas, como han visto, son carenciales, por eso se llaman premedulares, porque no tienen nada que ver con la formación de la médula. Entonces, primero, si tienes un déficit de vitamina B12, le das vitamina B12, ¿no? Le das vitamina B12. 1000 unidades cada semana, le puedes dar un complejo vitamínico, ¿no? Se llama anemia perniciosa. Y el ácido fólico, le das también ácido fólico, ¿sí? Le das también ácido fólico. Generalmente vienen ambas juntas en el mismo tratamiento. Ácido fólico con vitamina B12. Su aplicación es por vía oral. Vamos a ir entonces a la siguiente tipo de anemias. Ya hemos pasado en las anemias premedulares. Ahora vamos a ver las anemias medulares o aplásticas. Aquí se detiene la proliferación, la diferenciación. Es decir, ustedes se acuerdan que tenemos células madre en la médula ósea. Esta célula madre, por los estímulos se iban dividiendo, ¿no es cierto?, hasta ser células dirigidas ya a cada una de las series, roja, blanca, plaquetas, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos tener diferentes alteraciones en la médula ósea. Y estas diferentes alteraciones en la médula ósea lo que van a hacer es que nos van a producir que tengamos que tengamos alteración en la formación, ¿no?, de las series, ¿ya? Se van formando las series, pero algunas no se forman. Esto puede producirse por diferentes causas, jóvenes, ¿no? Desde congénitas, como ya habíamos visto antes, hasta ambientales, como son las radiaciones, por ejemplo, o alguna patología oncológica. Las radiaciones, me refiero, por ejemplo, nosotros estamos sometidos, los médicos, sometidos a rayos X permanentemente. Estos rayos X pueden producirnos esto, ¿no? Las radiaciones nucleares, ¿no?, también nos pueden producir esto. ¿Cuántas pacientes, por ejemplo, los héroes de Chernobyl, los que fueron en el helicóptero y pusieron pusieron el domo para cerrar la fuga, estos pilotos heroicos, todo eso, todos murieron en los siguientes 2 años con cánceres, ¿no? Porque se les suprimió sus células blancas y no pudieron producirlo, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Era algo que no pudieron dominarlo los médicos ahí en Rusia y murieron, ¿no? Y murieron. Entonces, esto es causa de la radiación. Entonces, acá tenemos que acordarnos qué factores hacen que crezcan las diferentes series. La eritropoyetina, ustedes saben, que se forma en el riñón y hace crecer los glóbulos rojos, ¿sí? Hay algunas células madres, las células madres, hay factores que hacen crecer interleucinas, hay factores que hacen crecer granulocitos macrófagos, las colonias de granulocitos, de monocitos macrófagos. Todos estos factores ya están distinguidos y reconocidos, ¿no es cierto? Entonces ya nosotros podemos, la trombopoyetina que hace crecer las plaquetas, etc., ¿no es cierto? Todos estos factores se forman en la médula ósea y hacen crecer diferentes colonias, ¿sí? La eritropoyetina hace crecer todo lo que son la serie eritroide, hace crecer todo lo que son eritrocitos. Las células madre y sus ligandos hacen crecer todo lo que son los factores para las células blancas, ¿no es cierto? Las interleucinas, por ejemplo, la interleucina 1, de interleucina 1 e interleucina 12, ¿no es cierto? Toditas hacen crecer por su factor de crecimiento de interleucinas. El factor de crecimiento de granulocitos a macrófagos, que aquí tienen sus nombres específicos. Ya, eso sí me olvidé de comentarles. Las células, la eritropoyetina, por ejemplo, nosotros la tenemos en comercio, ¿no? Entonces tenemos pacientes, por ejemplo, insuficientes renales, no producen eritropoyetina, hacen anemias severas los que tienen insuficiencia renal. Entonces le ponemos eritropoyetina. Justo acá acabamos de ver un paciente, por ejemplo, que la eritropoyetina normal, 3 ampollas cuestan 110 soles acá en la farmacia, todo. Pero en una clínica X,
no acá, sino en Lima, se hospitaliza, le ponen 3 ampollas de eritropoyetina y le cobran 900 soles. Entonces, increíble cómo lucramos con la salud de los pacientes, ¿no? Eso no quiere decir que yo esté pegado a ningún actor político, ¿no? Sino que digo que hay lobbies que han generado que la salud se vea de esa manera, ¿no? Terrible, ¿verdad? Los pobres pacientes son los que pagan todo eso, en su desesperación de que nuestros hospitales públicos estén cerrados, ¿no? Los factores de interleucinas, tenemos factores de interleucinas, ¿sí? Interleucinas. Los pacientes que tienen anemias aplásicas, anemias que disminuyen la inmunidad, le podemos tener factores de interleucinas. Por ejemplo, los factores para que crezcan los granulocitos, los macrófagos, también tenemos pacientes que tienen por la anemia plásica, déficit de granulocitos, déficit de macrófagos, baja nuestra inmunidad. Al bajar nuestra inmunidad, entonces cualquier infección hospitalaria, cualquier infección banal nos puede atacar. Entonces, para evitar eso, le ponemos factores estimulantes de crecimiento de la serie que necesitamos. Sagramostin es cuando es granulocito macrófago, ¿no es cierto? Y solo granulocitos, el filgagastrin. Nosotros tenemos esto en el comercio en el Perú. Tenemos factores estimulantes de monocitos macrófagos y de colonias de macrófagos. Estimulante. ¿Quiénes manejan todo esto? Tenemos nuestros médicos hematólogos. La trombopoyetina, nuestros factores de trombopoyetina para que crezcan nuestras plaquetas. Ustedes han visto, nosotros podemos poner transfusión de plaquetas, pero esas mueren rápidamente en 7 días. Pero si esto es por una anemia aplásica, es decir, la médula ósea no produce plaquetas, entonces tenemos que ponerle trombopoyetina, y esa trombopoyetina nos permite que crezcan nuestras plaquetas permanentemente. Creo que ahí terminamos. Sí, ahí terminamos. Entonces, como ven, jóvenes, son políticas estatales, ¿no? O sea, políticas del Estado, el tratamiento de las anemias. Nosotros no nos podemos desprender nosotros del tratamiento de las anemias, ¿sí? No nos podemos desprender. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos dentro del gobierno, dentro de la política del Ministerio de Salud, tenemos la prioridad, las anemias, tanto en niños como en gestantes. Y esta prioridad nos lleva a que demos tratamientos. Por ejemplo, ¿qué le damos en los colegios a los niños? Le damos sulfato ferroso. Ustedes han visto que han aparecido galletas, chupetines de sulfato ferroso, etc. La mayoría de estos niños, su déficit radica en que no comen ni menestras ni comen carne, ¿no? Entonces se da en lugares un poco alejados. Sin embargo, en los lugares más cercanos a las ciudades también se da, pero se da porque los papás a veces no tienen para la alimentación adecuada de los niños, ¿no? Y otro se da, por ejemplo, he visto el otro un niño de 4 años de una familia bien que tenía 10.5 de hemoglobina. Pero es porque al niño no le daban la comida, no le gusta la carne, dice, no le gusta. Entonces, hay momentos en que los papás tienen que educarlos y su función como médicos generales es educarlos. Más rara es una anemia megaloblástica, de verdad, o sea, yo muy rara vez durante todos mis años de médico he visto anemias megaloblásticas, muy rara vez. Que hagan déficit es rarísimo porque, como les digo, son pequeñas cantidades que nos van haciendo un gran depósito. Cuando tú comes carne regularmente, menestra regularmente, estás absorbiendo vitamina B12. Pero por ahí en gestantes que estén al borderline, porque hay gente que no come carne, sino que lo que comen es vegetales, no vegetarianos que no tienen vitamina B12. Entonces, comienzas a tener déficit. ¿Cómo hay paliación esto? Igual, se le da tanto ácido fólico como vitamina B12 juntas en un complejo vitamínico, y esto permite que mejoremos si no hay anemias. ¿Cómo se distinguen las anemias? La anemia ferropénica, los glóbulos rojos son chiquititos, ¿no? Y se llama microcítica y no tienen hemoglobina, porque no se forma. Hipocrómicos, no son rojitos. Microcítica hipocrómica. En cambio, la anemia megaloblástica, como es una anemia que tiene que ver con la división del ADN por los folatos, entonces no permite que el glóbulo rojo se divida varias veces. Y entonces lo encontramos en los glóbulos rojos grandes, anemia megaloblástica. Y esta anemia megaloblástica también no crea hemoglobina, entonces produce
este, una anemia megaloblástica hipocrónica. ¿Ya? Y los factores de crecimiento de colonias, como hemos visto, pues son es solamente en casos de anemias aplásicas y situaciones oncológicas, ¿no? Pero es bueno que ustedes lo sepan también. Básicamente, ¿qué se van a encontrar en su vida ustedes? Las anemias ferropénicas y las megaloblásticas, sobre todo ferropénicas, en sus primeros años de médico. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta con relación a a las anemias? Mm. Bien, jóvenes, mañana comenzamos las prácticas, la tercera práctica, a las 3, por favor, y el viernes a las 2, como hemos quedado con sus delegadas. La siguiente semana ya yo quedo con sus delegadas para hacer los grupos, para la discusión del tema, ¿no? Cada subgrupo tiene que dividirse en tres, ya saben, en tres, para hacer cada subgrupo un tema, ¿no? Cada subgrupo un tema. Yo trato que expongan todos, ya me conocen, trato que expongan todos, ¿ya? Entonces, para por lo menos saber, cómo son, la exposición es con cámara prendida, ¿no? Entonces,